Vaya conmigo a la palabra. A Juan 2, versículo 23 al 25. El Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 23 al 25. Yo quiero hablar un poquito en esta mañana. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? Yo quiero hablar brevemente de 3 pasos o 3 cosas que tienen que darse en tu vida para que la iglesia crezca y sobre todo para que tú como creyente crezcas. ¿Cuántos quieren crecer? Amén. Gracias por el amén. Como la mitad dijo amén, el otro está pensando. ¿Cuántos quieren crecer en el Señor? Amén. Si usted está en Cristo, la consecuencia natural de que la presencia de Dios tocó tu vida es el crecimiento. Y es el crecimiento de la iglesia. En nuestro DNA está el crecimiento. Usted tiene un DNA humano que desde pequeño está dando instrucciones a las células. Se están codificando proteínas, hormonas y están expresándose mucho de su sistema de información genético se está expresando y otros se están no se están expresando, por decirlo así, se están reprimiendo y todos desarrollamos una cualidad diferente, aunque tenemos un sistema de información genético que es bastante similar, es bien parecido. Las diferencias entre Joel y yo, aparte de que nos parecemos porque somos un poco gorditos, pero las diferencias genéticas entre Joel y yo, si comparamos el DNA, son de menos de 1%. Hasta menos puede ser. Pero esos cambios específicos que él tiene en su célula lo hace a él diferente, lo hizo crecer de una manera, a mí me hace crecer de otra, porque eso es parte de usted ser un ser humano. Usted crece, usted desarrolla, usted va envejeciendo, usted va madurando, usted va adquiriendo conocimiento, aprendiendo destreza. La vida espiritual es igual. La vida espiritual, usted crece en el Señor porque la presencia del Espíritu Santo lo obliga a crecer. En nuestro DNA está el crecimiento. Crecemos porque es la consecuencia natural de la presencia de Dios en nuestras vidas. Es el crecimiento de nosotros, es el crecimiento de la iglesia, la consecuencia natural de la presencia de Dios en nosotros. Crecemos en número. La iglesia crece en número de varias maneras. La iglesia crece en número por las personas, los niños que nacen, Isaac. Crecemos en número, así que tengan muchos hijos para que la iglesia crezca. Ya no, algunos dicen, ya eso pasó. No tengo esa expectativa. Usted sabe que esa es una de las maneras que el musulmán ve el mundo de esa manera. Y una de las cosas que están pensando esta gente que estudia la demografía y los asuntos sociales es Europa en 20, 30, 40 años no va a ser dominada por una raza blanca particular, sino van a ser los musulmanes, porque ellos son los que están teniendo hijos. Muchos hijos. Y ellos lo hacen porque entienden que es mandato de Dios. Los mormones les gusta crecer de esa manera también. Pero a los cristianos no les gusta tener hijos. Ese no es el tema de hoy. Sé que puede ser un tema controversial. Pero crecemos por los niños que nacen. Crecemos por la gente que llega. Escucha, visita, escucha el Evangelio y crece y se convierten al Señor. Amén. Crecemos porque oyentes, compañeros de trabajo suyo, lo ven a usted, su vecino lo ve a usted.
Crecemos porque gente se cruza en el camino de ustedes, no por casualidad, sino porque Dios se los envió a ustedes. Amén. ¿Saben de esa persona que continuamente se pasa orando, Señor, ayúdame a evangelizar, envíame personas, Señor, yo quiero agradarte, quiero predicar a otros, hacer lo que tú me has llamado a hacer, yo quiero crecer, hablarle a otros del Señor? Se paró un autobús, se metió en el autobús y de momento llega una persona al lado de él y lo ve así con ese porte como triste, qué sé yo qué, y entonces él le comienza a hablar y la persona de momento le dice, mira, estoy buscando al Señor. Y el creyente dice, Señor, ¿serás tú que me estás enviando a esta persona para que yo le evangelice? Porque continuamente no nos damos cuenta que Dios hace en nuestra vida provisión para que la iglesia crezca. Porque crecemos en número, pero también crecemos en madurez. Crecemos en madurez. El creyente tiene que crecer en madurez. La palabra dice en Hechos 2:42 que los apóstoles perseveraban en la doctrina. La iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. El mismo pasaje que dice, y se añadieron a la iglesia 3,000. Crecieron en número, pero también dice que crecían en doctrina. Crecían en madurez. Crecer en madurez no es hacerse viejo en la iglesia. Hay gente que han envejecido en la iglesia, pero siguen siendo inmaduros. Ay, santos, se escuchó fuerte, ¿verdad? Hay gente que han envejecido en la iglesia, pero siguen igual de inmaduros. El asunto no es envejecer en la iglesia, el asunto es envejecer creciendo y madurando en la doctrina de la palabra del Señor. Que mientras tú crezcas como creyente, tomes mejores decisiones. Decisiones que se parezcan a las de Jesús. No decisiones necesariamente buenas bajo la definición del mundo, sino decisiones buenas y agradables de madurez, como se ven en la palabra que se toman los hijos de Dios, que toman los creyentes del Señor. Crecemos en madurez. ¿Cuántos quieren crecer en madurez? Amén. Aleluya. Dile que está tuyo. Necesitas crecer en madurez. ¿Sí o no? Crecemos en influencia. Crecemos en influencia, liderazgo. La Biblia dice que esa primera iglesia tenía una influencia tremenda y tenían testimonio ante el pueblo. Crecían en influencia. Las cosas que se escuchaban de la iglesia de los Hechos eran cosas maravillosas. Las personas se estaban salvando, estaban reconociendo a Cristo como Señor y Salvador, como el Mesías que había sido prometido. Los enfermos se estaban sanando. Gente estaba siendo libertada de demonios. Gente estaba creciendo a escuchar la palabra que se predicaba. El evangelio estaba afectando a la cultura y no la cultura estaba afectando a la iglesia. Era un evangelio de poder y de autoridad. Era un evangelio donde la presencia de Dios respaldaba la vida de los creyentes. Era un evangelio que costaba, inclusive te podía costar la vida, y aún así crecían en influencia y en autoridad. ¿Me sigue, hermano? Entonces, vean a Pedro predicando y dirigiéndose a una multitud en Hechos capítulo 2. Y introdujo con esto, aunque sé que les di otro verso, porque quiero que entiendan que la voluntad de Dios es que crezcamos. Y yo quiero que vean 3 fases, si podemos decirlo así, de este crecimiento. La iglesia está, primero, para convertir al oyente en creyente. Amén. Señor. La iglesia, ¿para qué está la iglesia? Para convertir al oyente en creyente. Cuando yo digo la iglesia, no estoy hablando de que lo hacemos por nuestra fuerza o lo hacemos humanamente. Lo hacemos en el nombre del Señor. Lo hacemos por el Espíritu Santo. Lo hacemos con el poder de Dios.
Lo hacemos con la fe que Dios nos ha dado. Cuando estudiamos y escuchamos la palabra, la iglesia se mueve en una misión y un propósito. Y ese propósito es convertir el oyente en creyente. Amén. Hay mucha gente que viene a la iglesia, pero son oyentes nada más. Pero no creen. Muchos le siguen o muchos vienen a la iglesia por razones no bíblicas. Muchos llegamos por razones no bíblicas. Algunos vienen a la iglesia porque sus papás los traen. Eso no es una razón bíblica. Es una razón que van acorde con la vida del padre creyente. Pero el hijo tiene que desarrollar su propia relación con el Señor. Amén. Y su papá hace bien en traerlo. Pero estoy hablando desde el punto de vista del hijo. El hijo tiene que entender que Dios lo trajo con un propósito a esa familia, a esta tierra, a este mundo. Y tú traes a tus hijos a la casa del Señor. Y ese yo creo que fue mi caso y quizás el de muchos de los que están aquí. Tus papás te introdujeron el Evangelio. Te lo presentaron, pero aún tú no eres creyente. Eres oyente, has escuchado mucho, te sabes la historia de Sansón, la de David, la de Elías, Eliseo, te sabes la historia de Jesús, te sabes Semana Santa y ya, otra vez vienen con la misma historia, todos los años, todos los domingos. Otra vez hablándome de pecado, ya he escuchado todo eso. El problema es que tú no crees que estás mal y tú no crees que necesitas un Salvador. Y el Evangelio, que es lo que la iglesia anuncia nuestra condición de dependencia, de miseria sin el Señor. Sin el Señor no somos nadie. Estamos viciados, estamos mal, estamos necesitados de la presencia de Dios todos los días. Tú no te has dado cuenta quizás y por eso no te has convertido en creyente. Pero un día el Espíritu Santo va a tocar tu vida, que ese día puede ser hoy, ese día puede ser mañana, ese día puede ser en tu cuarto. El Espíritu Santo va a tocar tu vida y te vas a convertir de oyente a creyente. Jesús sabe, cuando usted lee Juan capítulo 2, versículo 23, Jesús sabe que muchos de los que estaban alrededor de él eran solamente oyentes. Es lo que dice el versículo. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía ¿a quién? A todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces había muchas personas que creían y una multitud que seguía a Jesús, especialmente a principios de su ministerio. Jesús comenzó a sanar, Jesús comenzó a predicar. Vemos en Marcos 3, del 7 al 12, si usted lo busca conmigo, Marcos 3, del 7 al 12. Dice que Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén y de Idumea y del otro lado de Jordán, gente de diferentes regiones alrededor de Galilea, de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y le dijo a sus discípulos que tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle se prostraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no los descubriesen. Entonces vemos que habían dos tipos de personas: la gente que venía a ver a Jesús, a ver si Jesús le daba algo a ellos, a ver si Jesús los sanaba. Pero Jesús también tenía sus discípulos. Jesús sabe que no siempre nos podemos quedar como oyentes. Jesús sabe que no todo el que está en la multitud lo busca por las razones correctas. ¿Cuántas veces hemos buscado a Jesús solamente por una necesidad que tenemos?
no porque nuestro espíritu está falto de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces hemos buscado a Jesús para que nos sane, o porque estamos quebrantados en nuestra alma o en nuestro corazón por una situación económica, o por una ruptura, o con una relación, o porque tenemos alguna situación que nos acongoja? Y gloria a Dios porque podemos ir a la presencia del Señor, pero cuando eso se resuelva, ¿te vas a quedar perseverando? ¿Cuántos dicen amén? No hay. Cuando ya esté bien tu problema económico, cuando consigas saldar tus deudas y no tengas tanto problema con los bancos que te pasan llamándote, quizás, estoy hablando un ejemplo hipotético. Cuando se resuelve el problema económico, ¿vas a seguir perseverando o ya estás bien? Y ahí se ve la diferencia entre el oyente y el creyente. Algunos venían donde Jesús para que Jesús los sanara, pero había un grupo que creyeron en su nombre y había un grupo que era discípulo. Y esa es la otra fase, el otro cambio que tiene que ocurrir. Yo tengo que convertirme de oyente a creyente, pero el otro cambio que tiene que ocurrir es que tengo que convertirme de creyente a discípulo. Una de las estrategias del enemigo es que nosotros descuidemos nuestro crecimiento espiritual. Hay gente que piensa que crecer espiritualmente es congregarse todos los domingos. Aquí estoy creciendo. Crecer espiritualmente más bien es qué tú haces con lo que te enseña todos los domingos. Crecer espiritualmente es aplicar la palabra que recibes en la escuela bíblica, en las reuniones de los jóvenes los viernes. Crecer espiritualmente es que tú haces con ese tiempo de oración que tienes que sacar. El oyente simplemente va a un juego allá, vamos a ver qué está pasando, pero el creyente comienza a entender que es importante la presencia de Dios y tiene que darle prioridad en su vida, en cada cosa que hace. Pero el discípulo tiene que adentrar más. El discípulo tiene que hacer que las cosas pasen y sucedan en su vida y en la vida de otros. El discípulo tiene que negarse a sí mismo. El oyente tiene que convertirse en creyente. Una de las cosas más tristes, pero que a mucha gente le gusta, es la técnica del bonsai. ¿Usted sabe cuál es la técnica del bonsai? Tan pronto nace un retoño de una semilla de un árbol grande, tan pronto nace un retoño, los que son expertos en esta técnica del bonsai cogen el arbolito, que no es un arbolito todavía, es simplemente un vástago, y lo sacan y le amarran la raíz principal, la raíz primaria, la identifican y se la amarran y la claustran para que ese árbol crezca pero se quede pequeño. Y la gente ve los bonsai porque en realidad es una técnica que requiere mucho cuidado, hay que estar podando el árbol continuamente para que se quede chiquito. Y hay flamboyanes bonsai, bien bonitos. Hay árboles que son árboles como bien hermosos, que si tú los dejaras crecer, pueden tener la capacidad de como ese árbol de quenepa bien grande, o ese árbol de flamboyán cuando crece, o la ceiba, cogen un lugar y se apoderan de él completamente. Aunque le pongas cemento a las aceras, va a romper las aceras, porque las raíces son tan grandes y agresivas. Porque él sigue creciendo. Los árboles son algo maravilloso, parte de la creación de Dios. Siguen creciendo y siguen apoderándose de toda el área. Y mientras más viejo, más sigue creciendo y más sigue su tronco poniéndose más ancho. Y tú puedes determinar la cantidad de años que tiene un árbol por el grosor de su tallo. Es tremendo, ¿verdad? Pero el bonsai no. El bonsai está destinado a quedarse pequeño porque alguien le atrapó su raíz primaria
desde el momento que nace. Yo creo que una de las estrategias del enemigo está buscando los nuevos creyentes, está buscando a aquellos que están escuchando el Evangelio por primera vez, que quieren fortalecer su relación con Dios, y está tratando de arrestarle su raíz primaria, como los bonsai, para que se vean lindos, para que se sientan bien, pero en realidad no están creciendo. En realidad no hay profundidad. Están viviendo al margen de su potencial. No están desarrollando sus dones, sus talentos. No están tomando su vida discipular en serio. Pero están aquí como bonsai. ¿Será que hay bonsai espirituales? Gente que el enemigo le ha quitado el deseo de crecer. Gente que la incredulidad o el cansancio o el agobio de la vida, el enemigo les ha dicho: no es tan importante las cosas de Dios. Ocúpate de todo lo demás primero y puedes crecer en muchas áreas. Pero las cosas de Dios no son tan importantes. Eres un bonsai espiritual. Hemos sido bonsai espiritual. Y una vez se le arresta esa raíz primaria al bonsai, no hay vuelta atrás. Y esta gente vive, va de show en show, enseñando esos bonsai, una cosa tremenda. Y tú te preguntas: ¿de qué es eso? Eso es una ceiba. Ceiba, pero las ceibas no son grandes. Sí, pero yo veo el crecimiento. No digo que son feos, porque es lindo ver un bonsai ahí. Esos son horas y horas de trabajo y de cuidado. Pero ¿sabes qué es lo triste de los bonsai? Lo triste de los bonsai es que son estériles. No dan hijos. No crecen. Están destinados a quedarse ahí. No hay un legado. No hay una siguiente generación. Eso es lo triste del bonsai. Pero sin embargo, si esos árboles crecen, y es una técnica que viene de Japón, ¿no? Pero si esos árboles dejáramos crecer, darían fruto, darían semilla y pudieran dejar un legado y más árboles nacerían. Y así en nuestra vida espiritual estamos llamados a crecer. ¿Cuántos saben que estamos llamados a crecer? Estamos llamados a crecer en número como iglesia. Estamos llamados a crecer en madurez. Estamos llamados a crecer en influencia. Diga: estoy llamado a crecer. No es crear la mentira del enemigo de que la iglesia no está llamada a crecer. Usted está llamado a crecer y usted debe estar en un lugar donde usted pueda crecer en el Señor. Usted debe estar en un lugar donde usted reciba palabra y usted pueda aplicarla en su vida. Usted debe estar en un lugar donde reciba ese abono y ese fertilizante que necesita. Aunque la relación con Dios es individual, la iglesia es ese lugar donde uno a otro nos vamos estimulando en el Señor y vamos creciendo porque el Espíritu Santo está presente. ¿Y dice amén? Amén. Usted está en un lugar donde usted está llamado a crecer. Y juntos vamos a crecer y juntos vamos a perseverar. La iglesia crece con otros creyentes. El oyente crece y se convierte en creyente. El creyente crece y se convierte en discípulo. Porque vive en comunidad y nos tenemos que negar unos a otros. Mira lo que dice Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso es crecimiento. El Señor trae a una iglesia, a un lugar donde está su presencia, las vidas que se salvan. Eso es crecimiento, hermano. La obra es de Dios, no es del ser humano. Si usted busca unos versículos antes, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y mira lo que dice el versículo 44 de Hechos 2. Y todos los que habían creído estaban separados. ¿Cómo dice? Búsquelo para que nadie le cuente. Todos los que estaban, los que habían ¿qué? Creído. Ya no eran oyentes. Escucharon el evangelio, pero lo creyeron para ellos.
Todos los que habían creído vivían en comunidad. Y la iglesia es una comunidad. En la iglesia tenemos comunión. Comunión, una común unión. ¿Qué es lo que une la iglesia? Es la presencia de Dios actuando en la vida de cada uno de nosotros. Si la iglesia de Dios está sentada sobre la base del Evangelio y la presencia del Espíritu Santo, estamos llamados a crecer. Estamos llamados a crecer. Y esto es un lugar de crecimiento en el nombre del Señor. Estamos llamados a crecer en número, estamos llamados a crecer en madurez, estamos llamados a crecer en influencia, pero en nuestro DNA está el crecimiento. Y el oyente se convierte en creyente. Mire otra ejemplo en Hechos 36, Hechos 8:36, disculpen. Felipe y el eunuco. Este capítulo es maravilloso. Hechos capítulo 8 debe leerse completo. Como Dios toca a Pablo y lo convirtió de oyente, alguien que sabía de Dios, alguien que había sido criado de una manera religiosa, pero lo convirtió en un hijo de Dios, creyente, discípulo del Señor. Hechos 36 dice: entonces él se levantó y se fue, hablando de Felipe, porque Dios le dio instrucciones. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, la reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, o sea, los eunucos eran alguien, varones que los castraban. Está triste, ¿verdad? Los castraban para poder servir cerca de la reina, que no podía dañarle el linaje a la reina en ese tiempo, ¿verdad? Imagínense. Entonces los siervos que estaban cerca de la reina eran eunucos. Pero era judío, aparentemente, tenía el linaje judío. Ustedes quizás pueden entender esto, como en Etiopía pueden haber judíos o tener gente con conocimiento de la ley de Israel y que venían a adorar a Jerusalén. Quizás hay que estudiar un poco el Antiguo Testamento, la vida de Salomón, donde él estuvo con todas esas mujeres y hubo descendencia de Salomón allá también. El asunto es que estos etíopes venían a adorar al Señor, todos por religión, porque así lo decía la ley de Moisés, con ascendencia judía quizás. Y allá en Hechos capítulo 2 la Biblia dice que Dios descendió de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y este eunuco había escuchado lo que había pasado, porque eso sucedió mientras él venía a adorar, pero él no había creído todavía. Pero otros salieron del Pentecostés, de Hechos capítulo 2, llenos de poder y autoridad, creyeron en el Evangelio, y el Evangelio comenzó a dispersarse, pero este eunuco todavía no había creído. Simplemente seguía en su fe, esperando al Mesías, estudiando su Antiguo Testamento. ¿Y sabe qué pasaje estaba leyendo? Isaías 53. Es un pasaje tremendo que habla acerca de Cristo. Y dice la Biblia que él estaba volviendo de Jerusalén para adorar y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, versículo 29 de Hechos 8. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré si no me enseñaren? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y esto a mí me impactó, porque tienes que leer ese texto desde el punto de vista del eunuco. Mi imagino que se estaba preguntando: este hombre es como yo, no va a poder tener hijos, no va a poder tener descendencia. Yo quiero saber quién es este, de quién se está hablando aquí.
¿Quién es gente que fue sacrificado como una oveja? ¿Quién es gente que está sufriendo este dolor? Que yo me puedo identificar con él. ¿Me está entendiendo, hermano? Ese era el dilema del eunuco. Él quería saber de quién se está hablando aquí. Y Felipe llega en ese momento que él estaba leyendo. Y Felipe dice, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Como que por dentro, yo sé de quién está hablando ahí, pero tú entiendes realmente lo que significa lo que tú estás leyendo. Y él dice, pero es que no entiendo, necesito a alguien que me explique. Y eso es lo que hace la iglesia. La iglesia te expone la palabra del Señor. Quizás algunos vienen y no entienden por qué hablan tanto de la Biblia, no entiendo. Pero si tú vienes con un corazón dispuesto y te acercas a la palabra del Señor como este eunuco, y tú dices, yo creo que Dios puede entender mi condición y mi necesidad, pero necesito que alguien me explique y tenga paciencia conmigo. Y domingo tras domingo vamos mostrándote la palabra hasta el momento que te encuentres con el Señor. Amén. Y dice la palabra en el versículo 34, respondiéndole a eunuco, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué es lo que tú lees? No entiendo. Y Felipe le pregunta, ¿qué es lo que estás leyendo? Y él le dijo, estoy leyendo este pasaje. Dice la palabra, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, él partió desde Isaías 53, comenzó a explicarle quién era Jesús. Le anunció el evangelio de Jesús. Amén. Abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció, qué tremendo ese pasaje. A mí me emociona mucho leer ese pasaje. Porque no hay mejor conversión que la que se da en respuesta a la palabra de Dios. No es por emocionalismo que venimos a la iglesia. Si vienes a la iglesia por emoción, si vienes a la iglesia por una crisis, si vienes a la iglesia para sentirte bien, te vas a quedar sin gasolina porque eso no es crecimiento. Tiene que ser a través de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es la que puede penetrar y cambiar tus convicciones, tus valores, lo más central de tu vida. La palabra del Señor es la que puede cambiar la condición de pecado que todos nosotros tenemos. Es la palabra del Señor la que sostiene la iglesia del Señor, la que cambia los corazones. Quizás tú estás viendo personas, estás viendo pastores, estás viendo adoradores en una iglesia. No, no es un show. Es que la palabra del Señor nos ha cambiado y nos ha transformado. Claro, tampoco vamos a caer en el extremo de que decir que no podemos expresar emociones. Porque somos seres emocionales. Imagínate. Yo tengo que expresar mis emociones porque yo soy bien emocional. Yo lloro mucho, yo me río mucho, yo hago muchos chistes. Me río todo el tiempo. ¿Verdad que sí? Esa es la obra del Señor. Pero hay que expresar nuestras emociones en la presencia del Señor. Amén. Cada uno las expresa de acuerdo a su personalidad. Exacto. Y yo me gozo cuando Dolly se ríe. Amén. En serio, porque ella es así, es que habla así. Y usted se goza cuando a lo mejor es que no hable. A veces yo quisiera meterme la gente por dentro, tú sabes. No entiende lo que está pasando aquí. Hay que honrar a la presencia del Señor, hay que alabar al Señor con toda nuestra fuerza, dice la palabra. Amén. Pero es la palabra del Señor la que convence de pecado, de justicia, de juicio. Es el Espíritu Santo que trabaja con nosotros, que convence al mundo de pecado. Amén. No vas a poder dar un buen culto al Señor, no vas a poder dar una buena ofrenda al Señor hasta que entiendes que la presencia del Señor no la merecemos nadie y Cristo tomó nuestro lugar para sacarnos de esta miseria que llamamos vida terrenal sin Dios, para llevarnos a su mismo trono y su presencia. Gracias. Porque hay gente que son
tan pobres que lo único que tienen es dinero. Pero rico es el que tiene la presencia del Señor. Si piensas que porque tu vida está bien, porque tienes un trabajo, si tú piensas que lo único que existe es esta vida, buena suerte con eso. Pero somos seres eternos. Y mi Dios, gracias, Señor. Y Felipe dijo, versículo 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo al eunuco, ¿a qué agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Aparentemente Felipe le contó desde Isaías hasta el ministerio de los apóstoles que tenían que predicar y bautizar a las personas. Jesús le dijo, ir por todo el mundo. Fueron las últimas palabras de Jesús. Era todo lo que Jesús le dijo en Mateo 28. Las últimas palabras de Jesús fue, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un oyente sincero, alguien que le dio la oportunidad al Señor, alguien que tuvo preguntas acerca de Jesús, encontró la respuesta en otra persona que había dejado de ser oyente hace rato y que dijo, Señor, yo voy a ser tu discípulo. En Felipe. Una persona que asume su vida y su crecimiento en serio es una persona que puede bendecir a otros. Y dice la palabra, Felipe de versículo 37, dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Hablando, te quieres bautizar, tienes que creer primero. Tienes que creer de corazón. Y mira lo que dice el Espíritu Santo, lo que dijo el eunuco, perdón. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Felipe dijo, paren el carro, vamos para el agua, que te voy a bautizar. Y subieron del agua, y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Ahora tuvo que aprender a perseverar, sin aquel que le había mostrado el Señor, pero tenía que seguir perseverando, y se fue gozoso. Hay gente que estudia este asunto de cómo influyó esta conversión y se cree que una comunidad grande de cristianos ortodoxos en Etíope, que todavía existen, son producto de esta conversión, que se pasan en las cavernas y en las cosas leyendo la escritura todo el tiempo. Es tremendo, ¿verdad? Pero eso se lo dejo ahí. Pero la iglesia está para convertir el oyente en creyente y el creyente en discípulo. Hechos 11:26 dice que se congregaron allí todo un año con la iglesia, hablando del apóstol Bernabé, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No fue en Jerusalén. Se les llamó cristianos en Antioquía por primera vez. ¿Qué fue ese nombre que ahora nosotros llamamos quizás, o lo llevamos con dignidad? Pero eso fue un nombre de burla. Mira los cristianos, los que siguen a Cristo. Vamos a ponerle los cristianos. Otra cosa que nombre que le decían antes de ese eran los del camino. Mira, por ahí van los del camino, los que trastornan ciudades enteras. Dice otro pasaje en Hechos 16, 17 por ahí. Ahí van los que trastornan las ciudades, ahí van los cristianos. Bien parecido a lo que sucede en este tiempo. Ahí van los cristianos. O ahí va el aleluya. O ahí va aquel que se pasa en la iglesia metido. Y ahora todo lo convierten en un meme y todos se burlan de los cristianos. Ahí van. Yo no necesito la religión para ser buena persona. Y hay una serie de argumentos en contra de
de que tú y yo tengamos una relación con Dios, porque este mundo es adverso a que tú te encuentres con tu verdadera condición y te va a mantener entretenido para que no te sientas a reflexionar. Pero cuando estás solo en tu almohada en la noche y solamente escuchas la voz de Dios, que nadie te puede manipular, ¿realmente piensas que esta vida es lo único que existe? Somos eternos. Gracias, Señor. Y en Cristo Jesús hay vida eterna. Amén. Sin Cristo hay muerte eterna. Señor. Separación completa de Dios. La Biblia dice que no eran simplemente oyentes, sino que eran cristianos, porque ya se sabía que seguían el camino, seguían las pisadas de Jesús, eran discípulos de Jesús. Mateo 23:11 dice: ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Dando a entender que la vida de aquellos que siguen a Cristo es una vida de servicio. Juan 12:26 dice: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces estamos viendo que ya no es ir a la iglesia a escuchar. Si estás ahí, amén, yo te imploro que sigas viniendo. Que le des una oportunidad seria al Señor. Amén. Que vengas con fe. Amén. Pero tarde o temprano la palabra de Dios, no sé cuándo, porque eso es entre tú y el Señor. Amén. Porque a veces hay conflictos en nosotros para comprometernos con el Señor, que no le hemos dicho a nadie. Pero yo sé que si te pones a la palabra del Señor con un corazón sincero, con un espíritu de ruego y de búsqueda, Señor, muéstrame, revélame a mi vida quién tú eres, el Señor se va a encontrar contigo. Amén. Gracias, Señor. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, dijo Jesús. Amén. No simplemente eso que tú puedes estar buscando de Dios, pero también Dios te está buscando a ti. Amén. Gracias, Señor. Pero vemos continuamente las enseñanzas de Jesús, que no se trata simplemente de quedarnos escuchando, sino que el creyente tiene que convertirse, el oyente en creyente, y el creyente tiene que convertirse en discípulo, y el discípulo es aquel que va diciendo: Señor, lo que yo te voy a seguir, dime en qué tú quieres que yo te sirva. ¿Cómo yo me puedo negar a mí mismo para hacer la voluntad del Señor? Ya no se trata de escuchar, es que estamos ahora aplicando la palabra del Señor. Y Dios va a empezar a sanar tu vida. Yo te voy a decir: ok, ¿quieres ser mi discípulo? Pues no puedes ser mi discípulo con problemas con tu hermano. Así que tienes que arreglar la relación. Tienes que pedir perdón a los que te han hecho daño. Tienes que tener un corazón limpio delante de mí. Y vamos aprendiendo a soltar y a sanar y a obedecer al Señor. Ok, ¿cuánto de tu tiempo me vas a dedicar para yo crecer? Y para eso está la iglesia del Señor. Porque juntos nos estimulamos y crecemos en número, crecemos en madurez, crecemos en influencia. ¿Por qué? Porque gente va entendiendo que no es simplemente escuchar el Evangelio, sino también es creer y ser discípulos. Mi Dios, gracias, Señor. Pero yo he dicho esto anteriormente, que hay cristianos Peter Pan. No sé si esta generación de ahora han visto a Peter Pan, pero cuando yo me criaba, Peter Pan era de los mejores muñequitos. El niño para siempre. Y de hecho, esto yo no sé si lo prediqué hace muchos años, pero hay un síndrome llamado Peter Pan, ¿todos sabían? Sí.
síndrome de salud mental. Sí. No es un diagnóstico como tal, pero es un síndrome. Sí. Síndrome Peter Pan. Son gente que siente, piensa y actúa como si fuesen niños. Desean y necesitan ser cuidados por otra persona más fuerte que ellos. En la serie de Peter Pan es Wendy. Se ve incapaz de asumir sus propias responsabilidades. El pastor, lo den por mí. Es que tengo esto. Y todo el tiempo está pidiendo oración, pero nunca puede orar por los demás. Tiene dificultad para atender a otras personas y cuidarlas y darles afecto o suplir la necesidad de otra persona porque está tan ensimismado en su experiencia de niñez, en disfrutar la vida. No entiende por qué los demás crecen. ¿Por qué te tienes que comprometer tanto? Quédate a la iglesia, pero por favor, no tan fanático. Quédate como Peter Pan. Que no afecte tanto, o sea, que no te afecte el bolsillo, que no te afecte, no te metas tanto en la religión que te cambie, por favor. Una de las cosas que me dijeron mis amigos cuando yo me comprometí es que tú has cambiado. Yo sí, yo he cambiado. Cambié para bien. Y tú deberías estar contento de que yo cambié. No soy el mismo. Ah, que ya tú no hablas malo y no quieres andar con nosotros. Pues sí, no hablo malo ni quiero andar con ustedes. Pero hacía cosas con ellos. Es que ellos querían que yo pecara con ellos. Y yo jangueaba con ellos. Una vez después de un torneo nos fuimos a comer y después hasta choqué con uno que se cayó un diente y todo. Y eso siempre que lo veo, me da 6'6". El tipo era 7'6" con la se leía y tenía un diente mellado. Siempre lo recuerdo. Y después chocamos con alguien que no tenía licencia ni nada, salimos bien, gracias a Dios. No era mi carro, por si acaso. Pero hay cristianos Peter Pan que la palabra no les ha llegado a sus convicciones y son cristianos bonsai que no quieren crecer. Pero si la palabra de Dios llega al core, a tu ser completo, a tu alma, a tu mente, tú puedes estar seguro que Dios quiere que tú crezcas. Y te digo más, la iglesia no está simplemente para convertir el oyente en creyente y el creyente en discípulo. El último paso sería que el discípulo se convierta en un ministro de Dios. En un ministro del Señor. Segunda de Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por lo cual te aconsejo que avives ¿qué? El fuego del don de Dios. Hay un don de Dios. Hay una capacidad especial en tu vida que Dios te ha dado y que a lo mejor no lo has descubierto o a lo mejor lo sabes y no quieres trabajarla, no quieres crecer en ella. Y así como Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: te aconsejo, Timoteo, para que tu vida cristiana sea buena, no te quedes oyendo. Para que tu vida cristiana sea fructífera, no te quedes sentado en una silla, no. Tienes un don dentro de ti que tienes que avivar. Te aconsejo, Timoteo, tú que estás creciendo en el Señor, que estás asumiendo responsabilidades en la obra, Timoteo, que estás pastoreando también la iglesia de Éfeso, que estás siendo un líder ahora. No puedes quedarte como oyente, tienes que avivar el fuego y el don de Dios que está en ti desde el día que se oró por ti para que tú fueses un ministro del Señor. Eso es lo que dice 2 Timoteo 1:6. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Muchos se saben este versículo, pero no leen el anterior. Oh, yo soy un cristiano vencedor. Gloria a Dios que eres un cristiano vencedor. El enemigo a mí no me hace nada porque yo soy un hombre de mucha fe, una mujer de mucha fe. Soy bien positivo, qué bueno. Gloria a Dios por eso. Pero mi pregunta es, ¿estás creyéndole al don que Dios ha puesto en tu vida? ¿Estás actuando conforme a la palabra de Dios? ¿Estás actuando conforme a lo que Dios ha depositado en ti? Mira lo que dice el versículo 8. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó. Pablo dice, yo también oí en un momento dado, y me llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. En otras palabras, el oyente recibe un llamado de salvación. Y ese llamado de salvación comienza a crecer en tu vida de tal manera que comienza a ser un discípulo del Señor. Y ese discípulo se convierte en un ministro de Dios. Así que ¿para qué está la iglesia? La iglesia está para convertir gente que no quieren saber nada de Dios, pero que oyeron el Evangelio. Gente rebelde, como tú y como yo, gente pecadora, gente que quiere hacer lo que le da la gana. ¿Conocen a alguien así? Gente que no quiere rendirle cuentas a nadie. Oye, ¿por qué se rieron así por eso? ¿Cuántos somos así? Todos. Y Dios viene y los transforma y los toca con el poder de su palabra. Gracias, Padre. Y aquel que quería hacer lo que le daba la gana, ahora siente un deseo grande de hacer la voluntad del Señor. Amén. Yo escuché una ilustración de lo que es la conversión en una ocasión. O sea, quiero compartir lo que me parece bastante acertado. Amén. Está este hombre que tiene problemas con su esposa continuamente y le habla todo el tiempo, no le da, pero le da más palabras, la insulta, y cada vez que la mujer le manda a sacar la basura, él le dice, hazlo tú, eso tú aquí, así que es una persona violenta, trata mal a los demás, pero se convierte. Y escucha la palabra y comienza a congregarse, y comienza a crecer en el Señor. Y llega el momento otra vez que la esposa le dice, por favor, ¿me puedes sacar la basura? Y él le dice, hazlo tú. Quiero saber de ti. Y en ese momento, cuando él dice esas palabras, siento un puñal en el corazón. Porque ya no tiene el mismo corazón de antes. Ahora su vida no le pertenece al Espíritu Santo. Y en ese momento ahí el Espíritu Santo lo redarguye y le dice, no puedes hacer eso. Y le cambia su corazón. Y se arrepiente de su pecado y le pide perdón a su esposa. Y saca la basura. Pasa también con las mujeres también. No solamente con los hombres, porque hay mujeres terribles, ¿eh? En ese momento te das cuenta que algo cambió dentro de ti.
La capacidad de pecar siempre va a estar ahí. Pero el Espíritu Santo te va a comenzar a dirigir y a moldear tu corazón, porque ahora no tienes un corazón de piedra, ahora tienes un corazón de carne. Porque ya tú no eres un oyente, ahora eres un creyente, eres un discípulo que quiere hacer la voluntad de Dios y te estás preparando para más, para servir al Señor y atraer a otros para Dios. ¿Te está entendiendo, hermano? En ese momento usted quiera ponerse rebelde. Si usted se pone rebelde, que nos puede pasar, y no recibe ninguna amonestación del Espíritu Santo, preocúpese por su salvación. Porque Dios, a los que son de Él, no los va a dejar sin corrección. Tampoco los va a dejar sin amor. Tampoco los va a dejar sin oportunidades de cambio. Porque una de las señales de que ya yo no soy oyente, sino que soy creyente, es que quiero hacer la voluntad de Dios y el orgullo se tiene que ir a un lado. Pido perdón, crezco en sus caminos, me someto a lo que Dios quiere hacer conmigo en mi vida, me expongo a su palabra de una manera disciplinada, no porque yo quiera, antes no lo quería, pero ahora el Espíritu Santo me está dando una nueva voluntad y un nuevo deseo de buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Entonces, ¿para qué está la iglesia? Para coger gente que no está en los caminos del Señor y no le interesa nada de los caminos del Señor, pero se expusieron a la palabra, escucharon la palabra y creyeron la palabra y comenzó a ocurrir un cambio en su interior que él no lo puede ni explicar ni entender, pero es algo sobrenatural del Espíritu Santo. Comienza a cambiar mi vida, comienza a cambiar mi corazón, comienza a cambiar mi carácter, comienza a cambiar mis metas, comienza a cambiar los sueños. Ahora sueño con la presencia de Dios, sueño con lo que Dios quiere hacer conmigo y comienzo a creer que Dios me ha dado no simplemente la capacidad de ocupar una silla un domingo, sino que me ha dado la capacidad de hacer grandes cosas para Él. Esa es la obra de Dios. Y el creyente se va comprendiendo lo que es negarse, a discipularse, a sentarse a recibir enseñanza de otros que han andado por ese camino. Nos pastoreamos juntos hasta que entendemos que tenemos un don que hay que avivar y ponerlo por obra, porque el mundo necesita que la iglesia cumpla su propósito. ¿Qué tal si estamos de pie? Entonces le creemos al Señor. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. Amén. Gracias por la palabra. Le damos gracias al Señor. Mi Dios. Gracias. Porque Él es fiel. Amén. Yo no sé en qué nivel tú estás. Yo quiero animarte hoy que salgas de aquí en el nombre del Señor de una manera convencida, si podemos decirlo así, de que la voluntad de Dios es que tú crezcas. La iglesia está para el crecimiento de tu vida. Amén. No para que te quedes de afuerita. La iglesia está para que tú y yo crezcamos. Amén. ¿Alguien dice amén? Amén. Aleluya. ¿Alguien está entendiendo? Amén. Gracias. Entonces yo quiero orar por gente que saben que Dios les ha estado ministrando y los ha estado retando a crecer en este tiempo. Y si ese es tu caso, esa es mi oración por ti en esta mañana. No simplemente escuchar. Pero si estás escuchando, sinceramente te digo, qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estás escuchando la palabra del Señor. Qué bueno que estás sacando los domingos para hacer algo distinto por tu vida. Para alimentarte de la palabra del Señor. Pero si tú quieres que esa palabra produzca fruto, tienes que comprometerte con el Señor. Amén. Gracias, Señor. ¿Me sigue, hermano? Jesús dijo, nadie puede ser mi discípulo
sino toma su cruz y me sigue. Queremos a Dios, pero no queremos la cruz. La cruz significa ese crecimiento, esa negación interna para hacer la voluntad de Dios, sin importar la reputación, sin importar el dinero, sin importar las cosas que tenemos que dejar atrás, sin importar el qué dirán, sin importar nuestra comodidad, porque somos cómodos. Pero Dios nos está llamando, Dios te está llamando a más. Puedes escuchar la voz del Espíritu Santo diciéndote: tú eres mío, me perteneces, quiero que crezcas. Puedes escuchar la voz del Espíritu Santo diciéndote: necesitabas escuchar este mensaje para que despiertes. Puedes escuchar la voz del Espíritu Santo, te he estado llamando con llamamiento santo. Puedes escuchar la voz del Espíritu Santo diciéndote: es tiempo de que avives el fuego del don que se ha depositado en tu vida. Yo creo que sí. Y yo creo que el Espíritu Santo está aquí para recordarte el propósito, tanto individual, pero el propósito también colectivo, de para qué está la iglesia. Hay que seguir creciendo. Hay que seguir creciendo. Y Emmanuel tiene que seguir creciendo. Crecemos cuando juntos entendemos cuál es la voluntad de Dios. Si tú entiendes que Dios te está llamando a crecer, crecer es abandonar cosas, a dejar de ser Peter Pan, a dejar de ser bonsai, para alcanzar el máximo potencial que Dios tiene para ti como creyente. Yo sé cuál es, me asusta, pero yo sé cuál es ser como Cristo. O pensaba que le iba a decir que el máximo potencial es ir a las grandes ligas. Todos tenemos un potencial también terrenal, pero en el reino de los cielos, lo que Jesús dijo: el que quiera ser grande, hágase nuestro siervo. Porque el maestro es solo uno, Cristo. Pasa al frente. Si tú entiendes que Dios te habló, si tú entiendes que Dios está trabajando con tu vida, si entiendes que Dios te está inquietando, pasa al frente. Pasa al frente, porque es tiempo de crecer en el nombre del Señor. Inclina tu rostro, no me mires a mí, simplemente dile al Espíritu Santo: esto es conmigo. Dios no es mudo. Vas a sentir una carga en tu corazón, vas a sentir una inquietud en tu corazón, vas a sentir que estás en el lugar correcto, escuchando la palabra correcta. Vas a sentir que Dios te está diciendo: te amo, te necesito, quiero que crezca. Dios bendiga las vidas que están aquí. Aleluya, aleluya, aleluya. El tiempo del estancamiento se acabó en el nombre del Señor. Muchos de nosotros que estamos estancados, en el nombre de Jesús, creemos en el Señor, creemos que Dios está aquí.